Las Escrituras, la palabra del Eterno, siempre tiene algo que enseñarnos. Y en esta ocasión quiero compartirles una palabra que yo espero sea de gran bendición y gran edificación a todas aquellas mujeres que han tenido el privilegio y la bendición de ser madres. Pongan mucha atención en lo que a continuación les voy a compartir, porque yo sé que van a aprender a través de este tema cómo funcionar, cómo desempeñar ese cargo que el Eterno les dio de ser madres y cómo ustedes tienen funciones espirituales en la vida de aquellos que son sus hijos. Comenzamos. En el libro de los Jueces, en el capítulo 5, verso 7, quedó plasmada una canción, unas palabras de una mujer llamada Débora. Esta mujer se levantó a escribir una canción y en esa canción plasmó una tarea que ella ejerció. Le voy a leer lo que dice Jueces 5:7. Dice: las aldeas de Israel quedaron del todo abandonadas y fue entonces cuando yo me levanté, yo, Débora, me levanté como una madre para Israel. Voy a volver a leer el texto. Las aldeas de Israel quedaron del todo abandonadas y fue entonces cuando yo me levanté, yo, Débora, me levanté como una madre para Israel. Esta mujer fue una mujer que en ese momento que Israel estaba atravesando una dura situación, ellos llevaban 20 años bajo la opresión y la crueldad de aquel rey Abín. El rey Abín tenía un capitán de su ejército, Sísara, y estos venían a oprimir al pueblo de Israel. Obviamente, hermano, la situación es que el pueblo de Israel se había apartado de Elohim, y la palabra dice que cuando el pueblo se apartaba de Elohim, Elohim quitaba su protección de ellos, Elohim no estaba con ellos, Elohim los dejaba a su suerte. ¿Por qué? Porque ellos lo habían ofendido, haciéndose idólatras, haciéndose rebeldes, alejándose de él. Y entonces el castigo era: yo los dejaré, los entregaré a sus enemigos. Bueno, pues Israel llevaba 20 años en esa condición de opresión, de oscuridad, de crueldad. Vivían una época muy terrible. Y es entonces cuando empiezan, después de 20 años, a clamar al Eterno. Empiezan a decirle al Eterno: ayúdanos, por favor, ya libéranos de esta situación que estamos viviendo. Libéranos de esta opresión que estamos teniendo, de este ataque por parte del rey Abín, que era un rey cananeo, y de su capitán del ejército, que era Sísara. Estos venían, hermano, y como usted acaba de leer, las aldeas estaban completamente abandonadas por el terror que la gente, los israelitas, le tenían a este capitán Sísara. Pues dice las Escrituras y la historia también que este hombre venía, asaltaba, robaba, asesinaba, se llevaba a las señoritas y las repartía con los soldados, de a 2 muchachas por cada soldado. Es decir, era una situación terrible. Incluso los que tenían que salir de las aldeas tenían que irse por los montes, escondiéndose, no por los caminos, porque los caminos estaban asediados por estas personas. Entonces, hermano, fue en ese momento cuando el Eterno levantó, llamó a una mujer. Pongan mucha atención. Este tema va dedicado a todas las mujeres, especialmente a aquellas que son madres. A veces se nos ha dicho que en este camino de la Torá, la mujer no tiene relevancia ni importancia, pero yo quiero decirte que en las Escrituras vemos que sí. Por supuesto que sí. Elohim levanta a una mujer, le habla a esa mujer y ella toma la decisión de levantarse, de tomar el lugar de la solución. Mujer,
Tú tienes que ver cómo está la situación en tu entorno, cómo está la situación en tu casa, cómo está la situación con tus hijos, con tu esposo, en tu matrimonio, porque vemos que Débora, al ver el panorama de lo que le rodeaba, al ver la situación de lo que se estaba viviendo, ahí dijo ella: yo me levanté para ser como una madre para Israel. Fíjate que hay otra traducción que dice: para ser como una madre para la patria de Israel. Esta mujer no se levantó solo para ver por un pueblito, para ver por unos cuantos hermanos, por una tribu. En ese momento ella tuvo que tomar la decisión de levantarse sobre todo el pueblo de Israel. En ese tiempo ella ejercía la función de ser una juez. ¿Qué hacía Débora? Débora iba a una palmera que ella había escogido y en esa palmera se sentaba y entonces esperaba a que los israelitas que necesitaban de un consejo, que necesitaban de que se les conciliara porque estaban en una disputa, en alguna discusión, en algún pleito, venían donde esta Débora para que Débora juzgara su situación, los llevara a conciliar, remediara el pleito, le pusiera solución a los asuntos, porque ella era una mujer que tenía la guía del Todopoderoso, tenía una palabra correcta, tenía sabiduría, tenía inteligencia, era una mujer que recibía directamente el mensaje de Elohim. Ella era la voz de Elohim, por eso se le da el nombre de Débora, la profeta, la profetisa, una mujer que hablaba la palabra del Eterno y ella era la vocera en ese momento. Fíjate, yo estaba leyendo y dije, pues ¿qué no había hombres? Porque se nos ha enseñado que la mujer no tiene injerencia en las cosas espirituales y administrativas, en las cosas divinas y celestiales, ¿no? Yo escuché a un pastor ignorante, y me atrevo a decirle así porque es un ignorante, que dijo que el Eterno no llama a mujeres porque todo lo que las mujeres tocan lo convierten en puro estiércol. Imagínate estas palabras tan horribles de este hombre, y eso lo enseña a sus congregaciones, a su gente. No, yo aquí estaba viendo la historia de Débora y yo dije, pues ¿qué no había varones? ¿Por qué el Eterno levanta a una mujer? ¿Por qué el Eterno llama a una mujer para ponerla como una jefa, como una juez, como una profeta, una guía, una consejera sobre todo la nación y todo el pueblo de Israel en esos momentos? Dije yo, ¿qué será que no tiene esposo? Pero leyendo la escritura me doy cuenta que Lapidot era el esposo de Débora, pero solamente se menciona en Jueces 4, y Débora tenía un esposo llamado Lapidot, pero Lapidot no entra en la historia, solamente se hace mención de que era su esposo, pero pues hermanos, no entra en la historia, él no ejercía el liderazgo, simplemente era el esposo de esta gran mujer. Bueno, y después dije, ¿y no habrá más varones que el Eterno hubiera podido levantar? No, claro que lo sabía, y ahorita tú vas a ver en la historia cómo estaba un hombre que también el Eterno llama, llamado Barak, pero llama a Barak para que sea Débora la que le dé el mensaje, para que le dé la guía, para que sea ella la que lo conduzca y le diga cómo va a enfrentar la batalla. Entonces ni siquiera Barak fue puesto como el mero líder, sino fue puesto como parte del plan del Eterno. Entonces, mujeres, alégrense, porque vemos en las escrituras cómo ustedes son vasos, son recipientes igual que los varones, son canales igual que nosotros para llevar a cabo planes poderosos del Eterno. Así que miren, vamos a hablar de esto. Débora se tuvo que levantar, tuvo que tomar la decisión de levantarse, pero ¿leíste bien cómo se levantó? Dice, yo, Débora, me levanté como una madre para Israel, como una madre para Israel. Fíjate cómo ella vislumbró, cómo ella entendió, cómo ella se comparó, cómo funcioné como una madre. Ella no dijo me levanté como reina o como lideresa o como la profeta o la pastora. Ella dijo tuve que fungir y desarrollar como una madre. Y entonces todas ustedes, mujeres, que hoy tienen la bendición y el privilegio de ser madres de una familia, de unos hijos,
tienen que aprenderle a Débora cómo funcionó ella, cómo llevó a cabo esa labor de una madre, porque esto es lo que ustedes tienen que aprender en su entorno, en su familia, en la condición y en la situación que ahorita ustedes están viendo. Fíjate que lo primero que yo veo en Débora es que dice, me levanté. ¿Y qué es lo contrario a no estar levantado? Estar en una posición de tirado, echado, dormido, aletargado, no sé, inactivo. Entonces lo primero que tienes que aprender, mujer, es que tienes que tomar cartas en el asunto en cuanto a la situación que se está viviendo ahí en tu hogar. Débora vio, llevamos 20 años, decía Débora, que estamos siendo oprimidos, nuestras aldeas ya se quedaron solas, nuestra gente los campesinos no pueden sembrar. Dice ahí en la canción que ella escribió, nuestros campesinos no pueden sembrar porque todo es robado, porque ellos son matados. Entonces decía ella, y los que salen de la ciudad tienen que esconderse por otros caminos, por la montaña. Ella plasmó, hermano, la situación que se vivía porque estaba consciente de que se tenía que hacer algo. Mujer, ¿qué estás haciendo por la situación que se está viviendo en tu casa? ¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Qué estás haciendo al ver que tus hijos se pierden y cada día el enemigo se los lleva? El enemigo se está llevando a tu hija, el enemigo se está llevando a tu hijo, lo está llevando con cadenas, lo está encadenando, enlazando con vicios. Lo está encadenando con cosas del enemigo. ¿Qué estás haciendo tú, mujer? Lo primero que tienes que aprender de Débora es que ella, en la función de madre que ejerció para ese pueblo, estuvo la acción de me levanté. Tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que hacer algo. No puede ser solo una mujer que ve la situación, cómo se está desmoronando, cómo se está descomponiendo su casa y no hacer nada. Y no es cuestión de que solo mandes un papelito al pastor de tu iglesia. Ay, le pido que ore ay, le pido que ore por mi hija, por mi hijo, por mi esposo. Tú tienes que hacer algo, mujer, tienes que levantarte, tienes que empezar a clamar al Eterno, tienes que empezar a cambiar también. Porque sí, una cosa es la oración, pero otra cosa es la acción. Oración. La oración tienes que mezclarla con una acción, tienes que cambiar tu comportamiento. A lo mejor tú eres la que estás derribando tu casa con tus acciones. Dice una escritura en Proverbios, la mujer sabia es la que edifica su casa, pero la mujer tonta, necia, y otra versión dice estúpida, con sus acciones, con sus manos. Cuando dice manos son acciones, obras, con sus manos y acciones la derriba. Porque a veces las mujeres son las que están destruyendo su hogar con su mal carácter, con su genio, con su forma despreciativa para el esposo, su desamor y su desatención para sus hijos. Mujeres que no buscan del Eterno ni hacen que sus hijos busquen del Eterno. ¿Qué les transmites? ¿Qué le das a tus hijos? Entonces, mujer, lo primero que tienes que aprender en Débora es que ella dijo, me levanté. Y hizo una acción. Decidió levantarse en medio de la situación para hacer algo. Pero número 2, ¿sabes qué hizo? Que ella era una mujer que tenía una conexión con el Eterno. Era una mujer que buscaba la respuesta del Eterno. Lo que llevaba a cabo Débora en Israel es que ella era la que ejercía el puesto de una juez. Ella aconsejaba al pueblo. Pero ella iba hasta donde una palmera y dice la palabra que se sentaba debajo de esa palmera. Incluso ya los israelitas ubicaban la palmera como la palmera de Débora. Ya ubicaban un lugar donde ella iba a estar, donde ellos la podían encontrar. Y entonces Débora se sentaba bajo esa palmera y ella era una mujer que tenía que conectar su espíritu, su alma, su ser con el Eterno. Porque ella era una profeta, porque ella daba mensajes de parte del Eterno. El Ruach de Yahweh, su espíritu venía a ella y ella daba palabra. Imagínate qué gran responsabilidad, que el pueblo venía donde esa mujer, pero no para recibir un consejo de su ronco pecho.
ni para recibir un consejo en base a lo que ella pensaba, en base a lo que ella opinaba, en base a lo que ella sentía, en base a sus entrañas. Ella tenía que dar un consejo conforme a la voluntad y al propósito divino del Eterno. Número 2, mujer. Tú tienes que ser una Débora que aprendas a aconsejar a tu reino, a tu país, a tu nación, a tu pueblo, a tu familia, a los tuyos, a tus hijos. Tienes que ser una mujer que sientas la responsabilidad y la carga de lo que sale de tu boca. Tiene que ser una palabra correcta. Porque nosotros los hijos, te voy a decir una cosa, las palabras de una madre nos dominan. Las palabras de una madre nos guían. Muchos de nosotros ponemos una confianza ciega en lo que nuestra madre nos diga. Y si de repente nuestra madre nos dice, hijo, deja ese trabajo, nosotros lo dejamos y quizás no es lo correcto. De repente nuestra madre nos dice, no te cases con esa mujer, cásate con esa mujer, y quizás no es la correcta. Pero nosotros hacemos lo que la madre dice porque pensamos que la madre es sabia, ella tiene razón en lo que dice. La amamos tanto que nosotros seguimos mucho los pasos de una madre, incluso más que los del padre. Entonces, mira la responsabilidad que tú tienes. Tú tienes que ser una mujer que no solamente tengas la acción de levantarte de tu situación, levantarte de esa pereza espiritual. Mujeres, a veces tenemos esa costumbre de decir, porque yo lo he visto en mi propia congregación, de repente cuando se nos dice, ¿quién quiere una oración? A ver, ¿por qué quieres que oremos? Y muchas mujeres dicen, pues yo les pido que oren por mi vida espiritual. A ver, y entonces yo entiendo y digo, ¿pero a qué se refiere con oren por mi vida espiritual? Lo que está diciendo esa mujer es que su vida espiritual está hecha un desastre. Es decir, se siente desanimada, desalentada, ya no tiene gozo, ya no tiene ánimo, la está regando, está cayendo en pecados, y entonces lo que ella dice es, pido que todos oren por mi vida espiritual. Mira, lo que está pidiendo es que todos nos hagamos responsables de lo que ella es responsable. Que todos oremos y pidamos y le enviemos energía para que la hermana se levante y se sienta fortalecida. Te voy a decir una cosa, no es pedir por mi vida espiritual, es qué está haciendo esa persona por levantar su vida espiritual. La solución de la vida espiritual de esa persona no está en nosotros, está en ella. Ella tiene que levantarse, ella tiene que empezar a poner una vida de oración diaria, ella tiene que empezar a buscar al Eterno en base al ayuno, porque el ayuno nos depura, nos vacía. Ella tiene que empezar a asesorarse y a buscar la palabra escrita, porque la palabra escrita es la guía y la profecía más segura hoy día. Ella tiene que empezar a buscar dónde congregarse o dónde acercarse para oír la palabra. Entonces, número 1, mujer, tienes que levantarte. La obligación de tu vida espiritual es solo tuya. Nosotros podemos orar por ti, pero ¿de qué sirve que oremos si tú estás echada en la tristeza, en el desaliento, en el desánimo y en la pereza espiritual? Tú tienes que levantarte. 2, tienes que conectarte, ser una mujer de conexión, conectar tu vida a la palabra y a la oración, porque tú ahí vas a tener directamente el consejo propicio y correcto para tus hijas, para tus hijos. Muchas de ustedes, mujeres, aconsejan mal, y yo te puedo decir tristemente que hoy muchos de los hijos están viviendo cosas terribles por el mal consejo que tú como madre le diste a esos hijos. Tú mal aconsejaste a tus hijas, tú mal aconsejaste a tus hijos. ¿Sabes por qué muchos hijos odian al papá hoy día? Por culpa tuya, porque tú fuiste la que les metiste ideas, porque tú fuiste la que le dijiste a ese hijo, mira a tu padre cómo es, mira a tu padre no nos da dinero, pero bien que se lo está gastando con sus amigos, mira tu padre no llegó, ¿con quién andará? Mira a tu padre, y hoy día que quieres que tus hijos amen y respeten a su padre, ¿sabes por qué no lo hacen? Porque tú fuiste la que sembró una palabra negativa en ellos,
Porque cuando tus hijos venían a decirte algo, mamá, fíjate que yo necesito un consejo, tú opinabas y aconsejabas en base a tus sentires, en base a tus cosas viscerales, a tus sentimientos, a tus enojos. Muchas de ustedes, mujeres, cuiden sus palabras, cuiden cómo hablan. Como no son mujeres de oración y de ayuno, de repente están en la carne, están en el alma. Y entonces empiezan a hablar cosas que cuando los hijos escuchan, tú empiezas a sembrar en ellos. Y muchas veces usted llega de la reunión de la congregación y empiezas a hablar cosas que viste. Pues es que miren, cuando estaban dando la comida, una hermana me negó la comida, una hermana me hizo mala cara, una hermana me vio con unos ojos horribles. Y los hijos oímos eso y obvio, nosotros los hijos amamos a nuestras mamás. Y entonces cuando oímos eso le decimos, mamita, ¿quién te hizo esa mala cara? ¿Quién te dijo esa palabra? Fue la hermana fulana. Y los hijos empezamos a agarrarle un coraje, un odio a esa hermana. Cuando indagas, no es cierto. Tu mamá que tiene complejos, tu mamá que tiene heridas en el alma, tu mamá que venía en otro canal, vio cosas que no ocurrieron, pero ya le dejó a los hijos sembradas cosas en su alma. Por eso, mujeres, cuiden las palabras que de su boca salen para nosotros los hijos. Cuida cuando le dices a un hijo, con esta quiero que te cases. ¿Cómo sabes tú que esa es la mujer adecuada? ¿Solo porque es bonita? ¿Solo porque tú consideras que es la adecuada? ¿Ya lo oraste al Padre? ¿Ya te pusiste a pedirle al Padre por la vida de tus hijos? Déboras, ¿sabes por qué Débora, esa mujer que dijo me levanté como una madre, sabes por qué tenía un buen consejo que darle a Israel? Porque Débora todos los días asistía a su palmera y tomaba tiempo para conectarse con el Eterno y decirle al Eterno, ¿qué palabra debo dar? Dime cómo aconsejar, dime cómo orientar, dime qué debo decir, que no hable yo, que seas tú en mí. Y por eso el Eterno hablaba a través de Débora. Pero Débora era una mujer que no daba consejos en base a su opinión, en base a lo que ella pensaba o sentía. Imagínate, hubiera llevado al país, hubiera llevado a la nación a la destrucción total. Imagínate la carga y la responsabilidad que tenía esa mujer de ser la que en ese momento era la luz, la guía y la boca de Elohim para todo Israel. Mujer, tú tienes que ser eso en tu casa. Por eso la obligación no es meramente del padre. Dice la Biblia que la mujer sabia es la que edifica la casa. Fíjate que el papá no es el que edifica la casa, porque el padre ni siquiera vive casi en la casa, solo llega en la tarde a dormir y se va en las mañanas. Quien se la pasa en el hogar todo el día es la mujer. Ella es la que despierta a los hijos, los lleva a la escuela, los trae de vuelta, les da de comer, les prepara el alimento, los baña, está con ellos en las tareas, está con ellos, ve por ellos, cuida de ellos. Y por eso la mujer es la que en gran parte de la vida de esos hijos es la que está aconsejándoles, es la que les está diciendo qué hacer. Hay unos hijos que hoy hablan conmigo y me dicen, ¿sabe por qué me está yendo muy mal hoy que tengo 28 años, 35 años? Porque mi mamá no me impulsó a estudiar. Cuando a mi mamá le decían, oye, pero ir a ese muchacho, mételo a la escuela. Ay, ese niño no nació para el estudio. Y mi mamá me dejó, no me impulsó, no me empujó, no me obligó. Mi mamá nos dejaba, ella se ponía a ver sus revistas, se ponía a ver la tele, se iba de metiche a la casa de las vecinas, a la casa de su mamá, a la casa de sus hermanas y nos dejó. Y muchas niñas, hoy ya mujeres resentidas, porque fueron víctimas de abuso, porque una madre no estuvo al pendiente de ellas, porque una madre no le dio los consejos necesarios y entonces la hija se equivocó en la vida, fue abusada, cayó en garras de un mal hombre porque la madre no supo aconsejarla. O incluso el consejo de esa mujer fue, sí, hijita, cásate con él, mira, tiene dinero, tiene varias propiedades, tiene camionetas. Y hoy le va a tu hija como en feria. ¿Sabes por qué? Porque tú no supiste dar un buen consejo. Tú solamente aconsejabas en base a lo que tu avaricia, a lo que tu pensamiento, a lo que tus opiniones, a lo que otras te decían, a lo que otras te aconsejaban. Mujeres, número 2, tienen que ser mujeres que sepan dar un consejo, pero un consejo
basado en una conexión con el Eterno, una conexión con Elohim. Fíjate, qué responsabilidad, porque fue en ese momento cuando Débora recibe el mensaje de Yahweh y le dice Yahweh, llama a un varón de la tribu de Neftalí, se llama Barak, búscalo y tráelo. Y en ese momento viene ese varón, sí lo encontraron, y el varón viene donde Débora y le dice, Débora, ¿me mandaste llamar? Y Débora le dice, sí, recibí un mensaje de parte de Elohim, y el mensaje de Elohim es que te prepares a 10,000 hombres. Prepara de la tribu de Neftalí y de Zabulón 10,000 hombres que van a funcionar como guerreros. Tienes que prepararlos porque recibí el mensaje de Elohim que ya llegó el tiempo de que va a acabar esta opresión. Vamos a ponerles un alto al rey cananeo Jabín y a su capitán del ejército Sisara. Así que tienes que preparar a esos hombres. Y hermano, Barak le dice a Débora, ok, prepararé a los hombres, y se va a preparar y a improvisar un ejército, un ejército que estaba improvisado. Ellos no tenían en ese momento armas, no tenían carros de hierro, no tenían nada. Pero él oyó la voz de Débora y le creyó. Imagínate que Débora solamente estaba dando un consejo en base a lo que ella opinaba. Hubiera llevado a estos 10,000 hombres a la muerte. Si esta mujer hubiera dado un consejo solo en base a lo que ella pensaba, sentía o a lo que alguien le dijo, pero no, ella era una mujer y los demás sabían que era la mujer de Yahweh, porque era una mujer que aconsejaba, guiaba, orientaba en base a la conexión. Mujeres, ¿están teniendo tiempo para orar? ¿Están poniendo una disciplina en sus vidas de buscar al Eterno? Tu hijo necesita una mujer, una Débora en casa que pueda aconsejarlo, que pueda orientarlo. Las mamás siempre están con nosotros, siempre nos dan el lugar a nosotros, y fíjate que eso está mal. Yo muchas veces vengo donde mi madre y le cuento a mi madre cosas y le digo, madre, fíjate que estas personas así y así y así. Y yo espero que mi madre, como mi madre, se ponga de mi lado y me diga, ay, hijito, te hicieron eso, desgraciados hermanos, mira, hijito, yo estoy contigo, ya no los quieras, ya desprécialos. Pero ¿qué cree? Mi madre me dice, pues, mi hijito, perdona. Pero madre, es que, no, mi hijo, perdónalos, ora por ellos, dales otra oportunidad. Y a veces me he peleado con mi madre y le he dicho, ¿tú no estás conmigo entonces? En vez de estar conmigo de mi lado, estás con esas personas. Y ella me ha dicho, pero si es que a Yeshua le hicieron y perdonó, ¿a poco tú eres más que Yeshua? Debes amar, perdonar y dar oportunidad. ¿Sabes por qué esa mamá no se puso de mi lado? ¿Por qué no me vio y no tomó la situación como una mamá, con sentimientos de madre? Porque esa mujer está hablando como Elohim piensa, porque es una mujer que está en oración, una mujer que busca al Eterno, que lee, que se alimenta en la palabra. Y por eso yo agradezco la vida de la madre que tengo, porque es una madre que no siempre me da la razón, no, me reprende, y usted me verá aquí, hermano, ya viejo, pero mi madre hasta este momento sigue diciéndome, ayudándome, orientándome, aconsejándome, reprendiéndome, y yo agradezco mucho tener una mamá Débora. Pero usted siempre está con su hijo. Todo lo que su hijo le dice, usted, ay, mijito, sí. No, mijito, yo contigo. ¿Quién te dijo en la congregación? ¿Quién te dijo en la familia? ¿Quién te dijo, hijito? Yo contigo. ¿Cómo sabes que es lo correcto? ¿Cómo sabes que tu hijo necesita que lo reprendas y le digas, estás mal? Por eso tu esposa te dejó, por ti, porque tú eres el que estás mal. Pero a veces las mujeres no son Débora, solo hablan con sus sentimientos. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá, hermano? Que entonces Barak va, prepara a los 10,000 hombres y entonces regresa donde Débora y le dice, ya están listos los 10,000 hombres. Ya tenemos listo un ejército, aunque está improvisado. Es un ejército que no tiene las mismas armas ni las mismas capacidades que el ejército del rey cananeo. Ellos no solo nos duplican y nos triplican en número, ellos son cientos de miles, y además ellos cuentan con 900 carros de hierro.
Y si Sara ya se enteró, si Sara ya sabe que nos estamos levantando para pelear contra ellos, y si Sara ya viene en camino. Y entonces Débora le dice a Barak, pues tienes que ir a la batalla, tienes que ir al monte donde Yahweh me dijo. Fíjate cómo esta mujer recibía detalles de todo, hasta el lugar, dónde, en qué momento. Y entonces Débora le dice a Barak, llévate a los 10,000 hombres a tal monte y en ese monte esperarás instrucciones. Ahí será la batalla. Ahí Elohim me dijo que te los va a entregar, que ustedes van a vencer, que llegó el momento del final de esta era de opresión, de oscuridad. 20 terribles y crueles años que hemos vivido, pero ya llegó el fin de esto. Ahí van a vencer al ejército de este rey Javín. Y entonces, hermano, dijo algo. Barak le dijo a Débora, mira Débora, yo voy a esa batalla. Yo confío en que tú eres la profeta y que tú tienes la voz del Eterno. Pero yo te voy a decir que si tú vas con nosotros, yo voy. Pero si tú no vas, yo no voy. Y fíjate que cuando yo, hermano, veía esto en las Escrituras, por muchos años yo llegué a pensar que Barak era un miedoso. Y hasta dije, ay, Barak no quiere ir solito, necesita y depende de que una señora lo acompañe, de que una mujer vaya con él. Ay, este Barak miedoso. Y no tiene fe. Seguramente le falta la fe, pero me equivocaba. Y por eso pido disculpas a Barak, porque no es cierto de que Barak no tenía fe. El libro de los Hebreos capítulo 11 es un capítulo dedicado a todos los héroes de la fe. Y ahí se menciona a todos los hombres de gran fe que en el tiempo antiguo demostraron su gran fe y con su fe lograron victorias. Y curiosamente en ese libro dice, y por la fe Barak venció. Entonces nos damos cuenta que la Biblia alaba la fe de Barak. Entonces Barak no era un hombre que no tenía fe, sí tenía una gran fe, pero entonces ¿por qué estaba pidiéndole a Débora, si tú vas con nosotros, yo voy, pero si tú no quieres ir, yo no voy? Lo que pasa es que Barak sabía que esta mujer era la mujer que llevaba la voz de Yahweh, que si ella estaba con ellos, Elohim estaba ahí. Este Barak necesitaba una mujer que le infundiera apoyo y que le infundiera ánimo y que le infundiera fe. 3 cosas madres que deben de infundirle a sus hijos. Veamos en este caso a Barak como el hijo, ¿no? Porque Débora dijo, yo me levanté como madre para Israel y Barak era Israel. Entonces lo que está diciéndole Barak a Débora es, madre, quiero que vayas, porque quiero que tú nos infundas la fe que tienes, el ánimo que tienes, ese ánimo de decir, vas a vencer, lo vas a lograr, porque Elohim me lo dijo. Quiero que me infundas tu ánimo, tu fe y me des tu apoyo. Tú no vas a pelear, madre. Tú vas a estar allá desde arriba viendo la batalla, pero nosotros los guerreros solo al verte nos estás infundiendo la presencia de aquella que hace la función de la voz de Elohim. Entonces, tercer punto, mujeres preciosas, ustedes a sus hijos les tienen que infundir el ánimo para seguir adelante en este camino. 2, el ánimo para tener la fe en el Eterno. Y tienen que infundirles apoyo en lo que ellos desarrollan. Está siendo como Débora, porque Débora se fue con él, ¿eh? Débora le dijo, sí, vamos. Solamente que te quiero decir, Barak, que esta victoria se quedará escrita, pero no quedará escrito que tú fuiste el que derrotó a Sisara, sino que la victoria de quien derrotó a Sisara quedará en manos de una mujer. Fíjate, ahorita vas a aprender esto. En manos de una mujer.
Y entonces Débora se va con ellos, hermano. Y yo me imagino ahí a los guerreros, 10,000 guerreros en ese monte, viendo y esperando, hermano, mirando al frente el paisaje desolado. ¿Y qué habrán tenido esos 10,000 guerreros que estaban ahí? Ellos habían improvisado armas, ellos habían improvisado espadas, ellos se habían improvisado de escudos. No sabemos cómo iban, qué llevaban, pero una cosa es cierta. Esos soldados estaban con un poco de miedo, desconcertados. Ellos tenían conocimiento de que el reino de los cananitas que vendría y de que el ejército de Sisara era un ejército muy poderoso. Dice la palabra que tenía 900 carros de hierro, imagínate, y Israel no tenía ni uno. Entonces ellos están esperando y de repente ven a lo lejos que algo centellaba, algo brillaba en esas montañas. Era el ejército de Sisara que se acercaba para derrotarlos, para hacerles la guerra. Y entonces imagínate cómo todos esos 10,000 hombres empezaron a ponerse inquietos y empezaron a sentir nervios, empezaron a sentir temor, empezaron a sentir que ya iba a empezar esa batalla. Pero de repente voltearon hacia arriba de la montaña y vieron a aquel hombre Barak, que era en ese momento el capitán, el que Yahweh había llamado para liderar a esos guerreros. Pero no lo vieron solo, lo vieron con Débora. ¿Sabes qué infundió la persona de Débora en todos ellos? Infundió ánimo a la victoria. Lo vamos a lograr porque no estamos solos, porque Yahweh el Elohim nuestro está con nosotros y aquí está su profeta, aquí está la mujer que a él le habla, aquí está esa mujer que es la voz del Eterno, esa mujer que es usada. Y mira, esa mujer le infundió el ánimo a todos ellos. Por eso ella dice: yo me levanté como madre de todo Israel, porque su función era estar como una madre ahí con sus hijos, apoyándoles. Mujer, ¿le estás infundiendo fe a tus hijos? ¿Qué tipo de fe es la que le infundes a ellos? ¿Una fe fingida? Porque hoy hay fe fingida, Yo recuerdo mucho aquella escritura que el siervo Pablo, Saulo, le escribió a un siervo llamado Timoteo. Y fíjate, le escribe y le dice: siervo amado, Timoteo, hijo mío, que haya dentro de ti la fe no fingida que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y yo de repente me puse a pensar que en la época de Saulo no había varones de fe. ¿Por qué Saulo no mencionó a varones ejemplares, a Kefa, a Johanán, a Jacob, a algún varón de fe y le haya hecho: mira, ve el ejemplo de esos hombres? ¿Por qué alabó la fe de 2 mujeres? Por eso, mujeres, no se sientan menos. Si en tu congregación te han dicho que tú no vales, que tú te calles, que tú te sientes allá atrás, que ustedes solo sirven para hacer el quehacer de la quejilá, esa no es la voz de Yahweh. El siervo Saulo está poniendo a 2 mujeres como el ejemplo de fe. Fíjate, le dice a Timoteo: aprende, y que haya dentro de tu corazón una fe como la de esas 2 mujeres, la que fue tu abuela y la que fue tu madre. Una fe no fingida. Y si hay fe fingida, hay fe verdadera. Y si hay fe verdadera, hay fe fingida. Fe pirata, fe chafa, fe de chocolate que con un calorcito se derrite, fe de azúcar que con una agüita se deshace. ¿Qué tipo de fe es la que usted le inspira, le transmite a sus hijos, mujer? Tú tienes que ser una mujer que tengas esa fe. ¿Sabes qué es la fe? La fe es la confianza ciega en Elohim. Una confianza de creer que Él lo puede hacer. No de que, pues a ver si me resulta, pues ahí le dejo mi oración, a ver si de pura casualidad la llega a escuchar Yahweh, a ver si Él puede hacer algo. Esa no es fe. Esa es una fe fingida. Hoy día tenemos un montón de mujeres en las congregaciones que levantan las manos, que lloran, que danzan, que corren, que hacen, que dicen amén, pero ¿su fe será genuina? Por eso dice en la Biblia que va a tener que ser llevada nuestra fe a un horno de fuego para probar si es pura paja o si es oro. Porque la fe es muy valiosa como el oro. La fe tiene que ser probada a ver si es cierto. Mujer, ¿qué fe le estás transmitiendo a tus hijos? ¿Estás siendo ya no una Débora, estás siendo una Eunice, una Loida?
Esa es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Una fe correcta, una fe no de una mujer hipócrita que va a la congregación y todo bonito, usa su velo, se pone hasta ropas, porque en la línea hebrea de repente, hermano, se le da mucho lugar a eso de la vestimenta y que las mujeres y que de largo y sí, pero debajo de esas ropas, ¿cuál es el tipo de fe que tienen esas mujeres? Una fe fingida, una mujer que ni cree en Elohim que realmente existe, una mujer que cuando tiene necesidad y problema busca a todos menos al Eterno, que no le cree al Eterno, no cree en la palabra, no lee la palabra, porque ¿sabes por dónde viene la fe? La fe viene por oír la palabra. Pero si esa mujer ni la palabra lee, ni la palabra oye, ¿cómo va a tener fe? ¿Sabes qué es fe? Fe es tener la seguridad de que lo que estoy pidiéndole a Yahweh, Yahweh obrará, Yahweh lo hará. Fe es llamar las cosas que no veo como si ya fueran. Tú necesitas orar por tus hijos con una fe agresiva. Y una fe agresiva es una fe que derriba muros. Es una fe que hace correr a los demonios. Es una fe agresiva que arrebata a tus hijos de las garras del mismo demonio. Tú necesitas tener ese tipo de fe y que tus hijos lo vean, que tus hijos crean que eres una mujer real. Mire, yo hoy tengo muchos hermanos que ya no tienen a su mamacita con ellos. Su mamá ya falleció, pero ellos me dicen, si algo me dejó mi mamá, es que era una mujer de fe. Es que a pesar de las situaciones en casa, no había comida, mi papá era malo, no había trabajo, vivíamos mi mamita siempre se levantaba, se ponía su suéter, agarraba su Biblia y se iba a la congregación. Y yo la veía llorando y todos en la casa nos alejamos, pero mi madrecita seguía firme. Ella ya falleció, pero esa herencia me la dejó. Qué bonito es, hermano, que una madre pueda dejar como herencia y ejemplo una fe verdadera en los que somos sus hijos. Yo estoy aprendiendo de mi madre, pero así como los hijos aprendemos de una madre que tiene fe, también se aprende de una madre hipócrita, una madre falsa, una madre que solo va a la congregación porque ya es su costumbre, porque es su religión, porque tiene un cargo, porque canta en la alabanza, porque tiene pero qué feo que los hijos se opinen de ella y digan, mi mamá es una hipócrita, pastor. Por favor, usted la ve ahí en la quejilá, usted la ve ahí con los hermanos, ahí brinque y brinque, pero si usted la viera en la casa, mi mamá ni lee, mi mamá ni ora, mi mamá es bien mala con mi papá. Si usted la viera, es una grosera, dice unas leperadas. Yo he escuchado en estos años de pastor a muchos hijos diciendo eso de sus mamás. Y usted dirá, qué mal que hablen así. No, pues están hablando la verdad. Porque ese es el ejemplo que tú les estás dejando. ¿Qué unice y qué loida eres? No, para nada. Entonces, ustedes tienen que ser transmisoras de una fe verdadera. Que tus hijos vean que eres una mujer de amor al Eterno. Una mujer que les inspiras esa fe correcta. Pero no solo es fe, es que tienes que inspirarles ánimo. Tienes que darle ánimo en lo que ellos desarrollan, en lo que ellos hacen. Anímalos a estudiar, anímalos a superarse, anímalos a prepararse, anímalos a las cosas del Eterno, anímalos a que se involucren, anímalos a que ellos pueden hacerlo. Hermana, tú como madre tienes que ser una mujer que inspires y que proyectes ánimo a los que están ahí contigo, a tu propio esposo. Porque mira, no sabemos, el esposo de Débora, Lapidot, no sabemos quién fue, no sabemos incluso si Débora era madre de hijos literales, ¿no? No dice la historia, pero seguramente Débora le inspiraba a su esposo y a sus hijos, porque le inspiraba esto a todo el pueblo, un ánimo. Y por eso los guerreros, al ver a Débora, ellos sabían que Yahweh estaba con ellos. Ella les inspiraba y les proyectaba fe en Yahweh, fe en Elohim. Y ella les dijo, hoy Yahweh peleará con nosotros, no se preocupen. Él va delante de su pueblo y Él nos dará la victoria. Y así fue. Empezaron, hermanos, a acercarse los enemigos. Y entonces en ese momento, cuando los enemigos se acercan, ellos, hermano, empiezan la batalla. Y dice la Biblia, usted lo va a leer en su casa, no lo voy a leer aquí por causa del tiempo, pero usted puede ver que cuando empieza la batalla dice, y Yahweh
confundió la mente de los enemigos. Y los enemigos se desconcertaron. Y los enemigos no sabían cómo pelear, cómo atacar. En la canción que Débora compuso, dice que empezó a haber un estremecimiento en la tierra y que en ese momento los ríos se desbordaron. Y cuando los israelitas empezaron a atacar, dice que Yahweh les dijo, empiecen a matar uno por uno. Y empezaron a exterminar y el río se estaba llevando a todos los cadáveres al mar. Y los 900 carros de hierro fueron arrastrados por el río. Imagínate qué victoria. Y todos empezaron, hermano, a ser destruidos. Y el ejército del Eterno empezó a vencer con sus armas improvisadas. Pero ellos tenían el poder del Eterno. Y Débora desde lejos viéndolos a todos, dándoles el apoyo, dándoles la fe, transmitiéndoles esa proyección tan maravillosa, imagínate. Pero hay que aprender algo de Débora. Débora tenía un lugar donde ella recibía del Eterno y esta era una palmera. Tu mujer tienes que saber que en esta forma y lugar donde Elohim le hablaba y la usaba, ella era una mujer que no andaba recibiendo los mensajes en la calle. No decía ella, oh sí, el Eterno me habló hoy cuando iba caminando por la calle, cuando andaba allá en mi patio. Y ahí iba a un lugar de una palmera y ahí se sentaba. Y ahí es donde ella se conectaba, se comunicaba con Elohim. Y es ahí donde Elohim le daba su palabra, le daba la revelación, le daba el mensaje, le daba la profecía. La palmera de Débora. Es que tú tienes que tener una palmera. ¿Qué es la palmera? La palmera es un lugar donde yo asisto, donde yo estoy recibiendo sombra o cobertura. La palmera es el lugar de la cobertura. Ustedes no pueden andar como mujeres sin cobertura. Hoy día, y especialmente la gente que sigue raíces hebreas, no sé por qué agarró ese pensamiento de que no necesito pertenecer a ninguna cobertura. De que yo puedo recibir en mi casa la palabra directa. Imagínate qué desastre se está haciendo con toda esa gente que no ubica un lugar como su congregación, como su ministerio. Incluso ustedes, hermanos, que están a la distancia en otros países, a lo mejor no tienen una congregación cerca o hay congregaciones cercanas, pero no tienen al Espíritu de Elohim y han ubicado este ministerio como la palmera. ¡Qué bueno! Pero entonces apéguense a lo que hacemos acá. Levántense a orar los días que oramos, esténse ahí, escuchen los mensajes y a la distancia digan, yo he tomado este lugar ministerio como una palmera que me dé cobijo, que me dé la sombra, que me pueda ahí el Eterno hablar. Entonces, número 3 o 4, no recuerdo cuál número es, se debe de tener una palmera que es la cobertura para estar en sujeción, porque efectivamente la mujer es usada por el Eterno, pero la mujer que está bajo la autoridad. Por eso es que cuando dice la palabra en la carta que escribió el siervo, 1 Corintios 11, que toda mujer que ora o profetiza se debe de cubrir la cabeza. Solo en ese momento de oración y de profetización, porque dice, porque es necesario que lo haga para que los ángeles vean que está bajo autoridad. Y se refiere no solo a los ángeles de Yahweh, se refiere a los ángeles caídos e infieles que son y desean ministrar a la mujer un mensaje negativo, una operación negativa. Entonces cuando la mujer se pone bajo una palmera, se pone bajo un velo, bajo una cubierta, esa mujer viene a ser elevada a un nivel de autoridad en los ambientes celestes, en las esferas celestiales. Y esa mujer puede ser usada por Elohim para dar una palabra, para ser consejera, para ser un instrumento y un canal de bendición. Pero deben ustedes ubicar un ministerio, una congregación como la palmera y estar ahí, porque así funciona el Eterno en ese orden. Bueno, prosigamos con esta historia, hermanos. Cuando la batalla empezó a arreciar y el ejército de Elohim, el pueblo de Israel, los varones de Israel que peleaban esa batalla, vieron que estaba habiendo victoria y que los soldados eran exterminados. Y de repente Sisara se levanta
de su carro de hierro y dice: no puede ser, todo mi ejército ha sido derrotado, ya no queda nadie vivo, ¿qué voy a hacer? En ese momento Sísara se baja de su carro y empieza a correr para escapar. Pero Barak se da cuenta que Sísara está escapando y dice: no podemos dejar que escape porque él es la cabecilla de todo. Él es el que por 20 años nos ha oprimido y ha hecho todo el desastre, todo lo malo al pueblo de Israel. No podemos permitir que Sísara escape porque formará otro ejército. Porque entonces, si no matamos a la cabeza, se volverá a levantar. Y empezaron a perseguir a Sísara, pero Sísara huyó. Ya no quedó ni un soldado de los enemigos, pero quedó Sísara. Y entonces Sísara escapó, hermano, a las montañas. Y ahí viene lo siguiente, pon atención. Dice la Escritura que de repente por ahí cerca había un lugar de un hombre llamado Heber. Este hombre tenía una esposa llamada Jael. Y entonces ellos vivían ahí. Ellos eran kenitas. Ellos vivían ahí. Pero de repente Sísara se topó con esa casa y él dijo: me voy a meter ahí y voy a esconderme porque me van a matar los soldados de Israel. Y él, hermano, entra a esa casa y no estaba el esposo, estaba solo la mujer, Jael. Y entonces Sísara le dice a Jael: Jael, ¿dónde está tu esposo? No está mi esposo, salió. Bueno, escóndeme, por favor escóndeme porque me vienen persiguiendo. Jael, en cuanto lo vio, supo y dijo: este es el hombre que ha atormentado por 20 años a Israel, que lo ha oprimido, que les ha robado, que ha asesinado. 20 años de terrible situación. Pero fue muy inteligente Jael. Y aquí entra esto, mujeres. Ustedes tienen que ser inteligentes. 2. Jael fue muy valiente, se requiere ser una mujer de valentía. Y 3, fue una mujer astuta, una astucia para desarrollar un plan. Y entonces Jael tiene miedo porque sabe quién es ese hombre que está entrando a su casa con una espada, un hombre grande, un hombre poderoso que aterroriza a todo Israel, pero ahora viene huyendo. Y le dice ese hombre: por favor, dame un lugar donde esconderme. Ahí acuéstate en esa cama. Ok, dame agua. Necesito que me des agua porque yo tengo mucha sed. Vengo corriendo, vengo escapando. Y entonces fue muy astuta, fue muy inteligente Jael porque dijo: no le voy a dar agua, le voy a dar leche. Y ustedes, mujeres, saben para qué sirve la leche. La leche relaja y hace que te dé sueño. Entonces va por un tazón, escoge el tazón más hermoso, porque lo que ella quiere es ganarse la confianza de ese hombre. Que ese hombre no se imagine que ella tiene miedo, lo que ella va a hacer. Y le sirven un tazón muy lujoso, leche tibia. Bébetelo, mira, para agua no, mejor bebe leche para que te sientas mejor. Y Sísara se bebe todo ese tazón de leche y ¿sabes qué ocurre? Le empieza a dar un terrible sueño porque viene cansado, porque viene huyendo, porque la batalla estuvo pesada y se quedó profundamente dormido. Cuando Jael vio que se había dormido, lo checó, estaba roncando y entonces Jael va, toma una estaca, toma un martillo, pone la estaca en la... Pero mira qué valentía. ¿Usted hubiera hecho eso, hermana? Claro que no. Usted se hubiera salido corriendo, lo hubiera dejado ahí dormido, qué sé yo. Pero esta Jael dijo: no, es la oportunidad que tengo. Ese hombre por 20 años ha hecho tanto daño, tantas señoritas, tantos jóvenes, tantas familias, cruelmente él masacró. Él no tuvo ningún sentimiento por ellas y lo va a seguir haciendo si hoy no se le pone un alto, si hoy no es derrotado. Y entonces tomó la estaca, arriesgando su vida se acercó donde ese hombre, le puso la estaca en la sien y con el martillo golpeó la estaca con todas sus fuerzas y le atravesó la cabeza. Mujeres,
Fíjate que en este libro y en estos 2 capítulos de Jueces 4 y 5, yo veo cómo la vida de las mujeres es presentada como las heroínas. En ese momento, Jael derrotó a un enemigo que por 20 años había hecho tanto daño. Voy a concluir el tema. ¿Qué estás haciendo tú, mujer, con los enemigos que te están robando? Acá era un hombre llamado Sisara que secuestró, asesinó, le hizo daño a mucha gente, dañó familias, destruyó. Y yo le pregunto, ¿cómo está procediendo usted con un enemigo que le ha hurtado, le ha robado, le ha destruido la vida de su familia, tu matrimonio, tus hijos? Ese hijo que tuviste un día en tus brazos, ese hijo que tú lo viste caminar, ese hijo que tú decías, el día que mi hijo cumpla sus 25 y se case, pero hoy tu hijo es un drogadicto, hoy tu hijo es un ladrón, hoy tu hijo está en la cárcel, hoy tu hijo está perdido en la brujería, hoy tu hijo no quiere nada del Eterno. ¿Quién te robó a ese hijo? A ese hijo te lo robó un enemigo. A esa hija te la robó un enemigo, le destruyó la vida, hoy le va mal. Y tú soñabas cuando tenías esa niña en tus brazos, decías, mi niña, mi señorita cuando se case. Hoy tu hija ni casada está en las drogas. Y mujer, ¿qué haces tú al respecto? Muchos critican a Jael y dicen que es sanguinaria. No, hombre, qué mujer, qué salvaje, cómo se atrevió a atravesarle la cabeza a ese enemigo. ¿Sabes que eso es lo que tú necesitas, mujer? Tener una fe agresiva y darle en la cabeza a aquel enemigo que te está destruyendo la vida de tus hijos. Aquel enemigo que ha venido a destruirte la vida a ti misma, tu matrimonio. Ustedes, mujeres, tienen que levantarse como guerreras, porque dijo Débora, me levanté como una madre. ¿Y sabes cuál es la característica de una madre? Que una madre es fiera cuando le tocan a sus hijos. Que una madre prefiere dar la vida, pero que mis hijos no me los toquen. Y ella se levantó como guerrera, y lo mismo Jael. Jael no necesitó tener un esposo en casa para decir, ay, defiéndenos. Ella lo hizo. Ella se levantó y ella peleó y le puso la estaca en la cabeza y con el martillo le dio. ¿Sabes qué es la estaca? La estaca es tu fe. Porque la fe es la que apunta al objetivo. Porque la fe es la que apunta al punto donde tú quieres dar. Tú tienes que poner tu fe en ese hijo, que él puede cambiar, que él puede salir de ese vicio, que él puede salir de esa situación en la que está, que él puede abandonar lo que está viviendo, que él puede cambiar, porque el poder del oír lo puede hacer, pero necesitas tener en la otra mano el martillo. ¿Qué es el martillo? El martillo es la palabra. El poder del escrito está, y poner esa estaca en la cabeza del enemigo y con la palabra declarar que hay victoria. Tú tienes que empezar a orar y tienes que empezar a ser guerrera en la vida de tus hijos. Tiene que ser usted una mujer con discernimiento, tiene que ser usted una mujer aguerrida, tiene que ser usted una mujer que arrebate. Por eso le he enseñado en la oración que usted no pida por sus hijos en la oración, arrebátaselos al enemigo de sus garras. Si usted ve que un hijo está en una habitación y se empieza a incendiar la habitación, ¿usted qué haría? Usted solamente le gritaría desde afuera, hijito, salte corriendo, ¿verdad que no? Usted se mete a esa habitación y si ves a tu hijo por ahí, lo agarras hasta de los cabellos y lo sacas, porque lo que tú quieres es sacarlo del fuego. ¿Sabes qué dice el libro de Judas? Dice, a unos salvadlos, arrebatadlos del fuego. Fíjate, porque muchos de tus hijos, aunque están vivos, ya están en el fuego. Sus nombres ya están escritos para ir allá. Y tú tienes que aprender a sacarlos de ahí, arrebatarlos con la fe. Y arrebatarlos es algo violento. A veces vas a tener que usar la violencia un poquito. No la violencia de agredirlos, no. Sino ser una mujer sabia, inteligente. Checa a tus hijos. ¿A qué hora llegan? ¿Con qué amistades andan? ¿A qué huelen? Si tus hijos no trabajan, ¿por qué traen buenos celulares? ¿Por qué traen buenos tenis?
asegúrate de saber por qué. Pregúntales, oye hijo, tú no tienes trabajo y yo no te estoy dando dinero. ¿De dónde salió ese celular que traes? Porque puede ser que tu hijo está en malos pasos y tú como madre estás haciéndote ciega a esa situación. Chécales horarios, ponles disciplina. ¿Con quién andas? ¿Por qué? ¿Ese amigo quién es? Cuando mete a alguien a la casa, ¿qué está haciendo con ese alguien en la casa? Y usted dirá, pero tengo que ser así. Tienes que ser una Jael, una mujer que vea la situación, que opere con astucia, con inteligencia. Mira, concluyo acá. Cuando de repente Jael vio ahí a Sisara ya muerto, sintió paz. Tocaron su puerta y cuando ella abre la puerta es Barak diciendo, por aquí escapó un mal hombre, un hombre que nos ha oprimido. Su nombre es Sisara. Y le dice Jael, sí, ven para acá. Ese cuerpo es del hombre que estás buscando. Yo lo he eliminado. Y hermano, hubo victoria. Ahora se cumplió la profecía de Débora. ¿Se acuerda cuál fue la profecía de Débora para Barak? Esta victoria quedará escrita, pero no tendrás tú la gloria de la victoria. La gloria de esta victoria quedará, que fue en manos de una mujer. Muchos piensan que se refería a ella misma, a Débora. No, lo que Débora estaba profetizando es la victoria será por una mujer. ¿Y quién fue? ¿O quién fue la que al final eliminó al enemigo? Fue una mujer, Jael. Jael. Y ahí está profetizado, mujer. Tú eres muy odiada por el enemigo, ¿eh? Quiero decirles, mujeres, que por eso es que la mujer es muy pisoteada, muy menospreciada, muy dañada. Porque hay una batalla desde la creación donde se le dijo a la mujer, la serpiente te va a morder el talón, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Lo que hizo Jael, le atravesó la cabeza al enemigo y es lo que usted, mujer, debe de hacer. Levántese poderosa, levántese en guerra, levántese para pelear por la situación de su familia, por la situación de tus hijos. Mira, ahí Débora y Barak fueron muy contentos después de esta victoria. Se acabó los 20 años de opresión. ¿Y sabes qué dice ahí el libro? Israel tuvo paz y abundancia por 40 años. Y entonces Débora y Barak cantan una canción. Ustedes, mujeres, deben de ser mujeres de inspiración, mujeres que adoran, que cantan. Y ahí en Jueces 5 dice, yo le cantaré a Yahweh, yo alabaré a Yahweh. Era una mujer que sabía adorar, que sabía cantar, que sabía agradecer la victoria. Usted tiene que ser una mujer de esas, una mujer adoradora, una mujer que se rinda al Eterno en la adoración, una mujer que dance con todas sus fuerzas, una mujer, hermano, que exprese con todo su corazón. Entonces no solo la hermana de Moisés, Miriam, fue la que danzó, también Hannah, la mamá de Samuel, fue una mujer que adoró, y también Débora, después de la victoria en su palmera con Barak, estaba adorando. Y mira lo que escribió Débora en su canción. En Jueces 5:12 dice, despiértate, Débora, despiértate, Débora, despierta y entona esta canción. Y a Barak se le dice, y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate a tus prisioneros. Pero esta palabra es la que te quiero dejar, mujer. Despiértate, Débora, despiértate, despierta y entona tu canción. Mujer, hoy no es Débora. Hoy pon tu nombre en estas palabras. Despiértate, Marta, despiértate, Juana, despiértate, Lupita, despiértate, María, despiértate, Margarita, despiértate, Paola. Hoy el Eterno te dice, despiértate, mujer, despiértate y empieza a funcionar como una Débora. Empieza a defender tus hijos, empieza a ser una consejera, pero esto lo obtienes cuando tienes una conexión con Él. Bendiciones para todas y que el Eterno le otorgue gran bendición y poder a todas aquellas mujeres que hoy tienen el privilegio de ser madres, que usted pueda sacar adelante ese gran compromiso, esa familia, esos hijos que Yahweh le dio.
para administrarlos. Bendiciones, hermanas, y échenle todas las ganas, que sí se puede. Si Débora pudo, si Jael pudo y otras muchas mujeres pudieron, ustedes pueden, porque todo lo pueden en Mashiach, que les da fortaleza. Hasta la próxima. Shalom.